Hoy en día son pocas las farmacias en Jerez que guardan, que atesoran elementos decimonónicos. Esta es una de ellas, es la farmacia municipal ubicada en el Alcázar de Jerez. Tiene elementos del siglo XIX que son un auténtico tesoro del patrimonio. Polvo de alumbre, ácido tártrico, raíz de cineglosa, son elementos que ya no existen en las farmacias, pero que durante siglos fueron auténticas fórmulas magistrales. Hoy en Intramuros, las antiguas boticas de Jerez. La farmacia se define como la ciencia y práctica de la preparación, conservación, presentación y dispensación de medicamentos. También es el lugar donde se preparan, dispensan y venden los productos medicinales. Esta definición es la más universal y clásica que se solapa con el concepto de farmacia galénica. Galeno fue un médico griego del siglo II, experto en preparar medicamentos. Se cuenta que fue en la ciudad de Bagdad, hacia el siglo VIII, donde aparece por primera vez documentada una botica regida por un farmacéutico. Antes del siglo XX y principios del mismo, la formulación y preparación de medicamentos se hacía por un solo farmacéutico o con el maestro. A partir del siglo XX, la elaboración de los medicamentos corre a cargo de la moderna industria farmacéutica, si bien siguen siendo estos los que coordinan e investigan la formulación y preparación de medicamentos en las grandes empresas farmacéuticas. Si hablamos del término botica, este define el lugar o establecimiento donde un farmacéutico ejerce la profesión o proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo, dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros productos de parafarmacia. Popularmente, a la oficina de farmacia se le suele llamar simplemente farmacia o tradicionalmente se le llama botica. Jerez no se desligó de la tradición y contó con numerosas farmacias en el centro de la ciudad que dispensaron innumerables recetas y fórmulas magistrales a varias generaciones de jerezanos. Curiosas son, por ejemplo, estas dos facturas de José Mariano Serrano, cuyas farmacias en calle Francos y Plaza Plateros eran además droguería y laboratorio químico. Esta de Juan González y de Rojas en la Plaza del Arenal era igualmente farmacia y droguería. El paso del tiempo hizo que la mayoría desaparecieran, dando paso a modernas farmacias que hoy proliferan por los 4 puntos cardinales del amplio término municipal de Jerez. Una de ellas es la Farmacia Municipal de Jerez, cuyo origen está estrechamente relacionado con el desaparecido Hospital de la Merced. La exposición permanente, que puede verse en el Palacio de Villavicencio del Alcázar, recrea todos los componentes de esta botica municipal. En uno de los lugares más importantes y que es referente de la historia local, de la historia de Jerez, como es el Alcázar, como digo, uno de los edificios más bellos e interesantes de nuestra arquitectura, sede del edificio del Alcázar, creación del mundo almohade, encontramos un espacio ciertamente curioso, interesante, para mucha gente desconocida, como es la farmacia que se ubica dentro del Palacio del Alcázar. Esta farmacia, que tiene una historia interesante y que comienza prácticamente a partir de 1834, en Jerez en esta fecha hay una importante y muy seria epidemia de cólera
que llevó a la enfermedad a más de 10.000 jerezanos e incluso murieron quizá más de 2.500 personas. Con este desastre, el municipio se planteó realmente pues abrir un centro hospitalario que diera cobertura realmente pues a todas estas enfermedades. Y realmente es a partir de 1841 cuando se funda, se crea lo que es este centro hospitalario con una farmacia que realmente se ubica en el antiguo hospital de la Merced, perdón, en el convento de la Merced, como Hospital de la Merced, y que lleva ese nombre porque realmente al ubicarse ahí deja de ser iglesia en 1835 con la desamortización de Mendizábal. Y es por tanto con la creación de este centro hospitalario y su farmacia cuando realmente se crea esta farmacia, pero independiente de la iglesia. Se crea ya una farmacia que es una institución prácticamente civil y es una cosa realmente un hecho interesante en este sentido. La farmacia es de una belleza extraordinaria, las típicas farmacias decimonónicas, con estas estanterías espléndidas, con los anaqueles, con la cantidad de albarelos, de tarros para todo tipo de medicamentos, ¿no? Por lo tanto, es un espacio que merece la pena conocer, merece la pena acercarse, como digo, a este espacio magnífico del Alcázar de la ciudad y contemplar este espacio inédito, este espacio curioso, interesante, de lo que ha sido realmente la historia de una parte de este magnífico hospital de Santa Isabel, fundado y creado en ese antiguo convento de la Merced de Jerez. Esta farmacia bien podría catalogarse como isabelina, dedicándose principalmente a la dispensación de medicinas de forma ambulatoria a los ciudadanos acogidos a la beneficencia municipal y, de otro lado, al servicio farmacéutico al propio Hospital de la Merced. El mueble, que se puede contemplar, pertenece a la desaparecida farmacia de Adolfo Luque, ubicada en la calle Larga a finales del siglo XIX. El primer mueble de estanterías, formado por arcos tribulados, es el despacho donde se dispensaban los medicamentos y recetas que el farmacéutico elaboraba. El segundo arco, de inspiración mudéjar, da paso a la rebotica. Esta colección atesora un valioso instrumental de la época: morteros de mármol, probetas, balanzas, microscopios, autoclaves, además de albarelos con artísticas etiquetas de papel adheridas y la mayoría conteniendo sustancias originales, un tesoro para el patrimonio jerezano. Supone pues precisamente eso, el recuperar para la ciudad de Jerez un patrimonio que se hubiera perdido en muchos casos y que gracias a una labor un tanto paciente de gente enamorada de estas cosas, pues se ha podido realmente recuperar pues lo que estamos viendo. No solamente son el botamen de todas las farmacias, sino tenemos, ya lo veremos, una serie de piezas, de balanzas, de autoclaves, de una serie de piezas muy interesantes que suponía realmente la fabricación de los medicamentos y de las medicinas. Por lo tanto, indudablemente la recuperación de todo elemento patrimonial de la ciudad comporta pues un enriquecimiento de nuestra propia historia, de nuestro propio conocimiento de lo que ha pasado a lo largo de los siglos, ¿no? Y esto es un elemento más de este patrimonio recuperado de la ciudad. En balanzas como estas se medían y se pesaban los elementos que constituían las denominadas fórmulas magistrales. Por definición, la fórmula magistral era un medicamento destinado a un paciente en específico, preparado por el farmacéutico para complementar expresamente la prescripción médica, tal y como lo explicaba el desaparecido Pedro Muñoz Pan en un programa de Onda Jerez. Y sí, en mi tiempo casi todo era a base de fórmula magistral, las prescripciones del médico, luego había que llevarla a cabo a base de destilado o de jarabe, lo que fuera, ¿no? Mismo pildorero teníamos también, las píldoras y para supositorios, que todo eso lo he trabajado yo, tipo, eso ya. Y es que la modernidad hizo también mella en las antiguas farmacias de Jerez. Muchas
cerraron o se trasladaron a otros emplazamientos más adecuados a los tiempos que corren. Esta, por ejemplo, de la calle Medina, que regentaba precisamente Pedro Muñoz. O esta otra de la calle Bizcocheros junto a la taberna del Hoy, frente al recordado almacén de Andrades. Esta otra, reformada en la farmacia de la Puerta Real, una de las más céntricas y de mayor tradición de la ciudad. Pues se calcula que esta farmacia se debió de fundar alrededor de 1860. Fue primero una droguería y luego por matrimonio con un aragonés que se llamaba La Torre, al que se ha dedicado la calle que va de Consistorio a la Plaza Vargas, y que por cierto fue el primer director del Instituto Coloma. Me parece que se conserva allí en el instituto su fotografía. Pues pasó a ser, por ser farmacéutico, farmacia y droguería. Pues en esta farmacia lo que me gusta más ahora mismo es esta colección de albarelos y el despacho, que es, aunque no sea más que en la superficie, palo santo, que en realidad no proceden de la farmacia González Rojas y González Etienne, puesto que los albarelos y los objetos más curiosos han desaparecido. ¿Y qué decir de esta, de la calle Caballeros, hoy desaparecida? Su magnífica fachada, tallada en madera, era centro de las miradas de los viandantes. Ahora nos queda en el recuerdo merced a este reportaje elaborado hace más de 15 años en esta emisora. Esta farmacia data de 1874.
Pues mira, yo el que más cariño le tengo es este, que es el aspi que representa la farmacia y que antiguamente utilizaban para reducir el tamaño de los tapones, y lo conservo yo con mucho cariño. ¿Y qué decir de la farmacia central? Decenas de años contemplando la calle larga, su historia va ligada a la historia del último siglo de Jerez. Su céntrica ubicación y la categoría profesional de los boticarios que en ella trabajaron la convirtieron en un auténtico emblema de esta ciudad. Esta farmacia acta de mediados del siglo pasado. Y ya les digo, yo aquí llevo pues 37 años. Vamos, el único que conozco es de lo que me he enterado de estos señores. Esto es un autoclave. Aquí se esterilizaba antiguamente y se hacían cosas. Yo eso no lo conocí tampoco, pero vamos. Se puede decir pues que esta farmacia es una farmacia de museo, porque tiene algunos artefactos que son de antaño. Sí, sí, sí que lo hay. Tiene también un alambique que está allí. Por ejemplo, también... a su derecha tiene una serie de botellas de frascos de perfume. Sí. ¿No? Explíquenos si no le importa. Estos frascos de perfume, vamos, están elaborados aquí, el perfume, y vienen los clientes y la compran a granel. Son perfumes, pues bueno, ¿comprende? Es una cosa que, vamos, con perfumes que vienen del extranjero y además se colaboran aquí. ¿Y se vende mucho esta clase de Sí, perfumes? que se vende bastante. ¿Más que los embotellados incluso? Más que los embotellados, no, hombre. Claro, es que todo el mundo no se puede gastar 8 ni 10.000 pesetas en un embotellado de eso. ¿Qué diferencia hay entre un perfume y una colonia? Porque uno es más claro, vamos, el olor suyo es más suave, el perfume es más denso, ¿comprende? Con él se puede hacer la colonia también. ¿Aproximadamente de qué antigüedad datan estos frascos? Estos frascos llevan aquí muchos años, pero vamos, no le puedo decir los años que llevan aquí porque yo lo he conocido, a no ser el tiempo que llevan. El peso este que está aquí lleva aquí muchísimos años. Antes funcionaba con moneda de 10 céntimos de cobre. Funciona con aceite. Tiene aquí las medidas de las señoras y de los caballeros. Y ya le digo, ahora gratuitamente pues viene todo el mundo, no echa nada, porque claro, antes se llevaban las monedas porque vale más que hoy. Esto es un alambique para destilar el agua de rosa, varias cosas que se hacían aquí. Vamos, lo mismo el agua de rosa que otras cosas, vamos. Y aquello es un mortero para triturar las piedras más duras. Y esto para cosas más blandas, el mortero este. Y este también para triturar, pero más, vamos, es mucho más chico. Pero vamos, es lo mismo, servía uno que otro. Este recetario hasta del año 1892. Antes hacían aquí las medicinas, que se les voy a enseñar, que aquí están las fórmulas de antiguas, que los farmacéuticos lo ponían aquí. Hoy se hacen menos, pero se siguen haciendo, porque como hoy todo lo que hay aquí viene preparado por el laboratorio. Pero vamos, no es que quiera decir que no se hacen fórmulas hoy en día. Siguen haciendo la fórmula. Esto es un albarero de la misma época de la farmacia. Aquí se guardaban todos los medicamentos, los productos, para después hacer las medicinas. Aquí dentro hay resina, que también que servía para hacer las medicinas y los medicamentos y todas esas cosas.
Por último, le voy a decir que este techo es de la misma época de la farmacia. Yo creo que antes era un casino aquí, pero vamos, sigue el mismo techo, no es que se diga tiempo mucho más antiguo que cuando estaba la farmacia, solamente eso. Y de madera, y además estos dibujos están muy bien hechos, ¿eh? Porque hay que ver en la época que tiene, los años que tiene y está como si fuera nuevo. La parte anterior de la farmacia era la denominada rebotica. Aquí, además de elaborar las fórmulas magistrales, se reunían en una especie de foro intelectuales de la época para discutir de asuntos como la política o la religión. Cuna de gestas intelectuales, lugar de encuentro de bohemios y pensadores, la rebotica fue un espacio reservado para la charla, acunándose este término para definir la trastienda de cualquier establecimiento. Pero la rebotica era, ante todo, el lugar donde el farmacéutico elaboraba sus medicamentos. A esa charla de rebotica y todo eso ya se ha ido perdiendo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, recuerdo que no existía el seguro de enfermedad, que eso es una cosa, una burocracia que ha creado, que estamos mucho más tiempo en el despacho haciendo bloques y ordenando papeles que saliendo al mostrador, ¿no? Y eso antiguamente nada, antiguamente todo eran... Yo me acuerdo que los primeros años míos, pues no había más que 3 cosas, estaba el ceregumil, la sal de fruta y lo de los niños, ¿cómo se llama? Me acuerdo que otra cosa, lo demás era todo prescripciones. Ya. Tenía montado allí mi alambique, mi todo laboratorio, toda base de recetas, claro. Están así doblados para metérselo en la nariz. Están compuestos, según se lee en la cajita que está aquí, de mentol. ¿Sí? Una copa de cuasia, que tiempo aquello pues se llenaba de agua por la noche y por la mañana se tomaba, al mediodía, mejor dicho, para abrir apetito. El amargo que soltaba la madera esta, pues servía para ese menester. Las perlas de terpinol, que también son, no sé, quizás sean centenarias, no lo sé, realmente, porque no. Eso era unas perlas que todavía huelen a sus componentes, fuerte además, que se utilizaba para los catarros, los resfriados y eso, aunque después le estropeaba a uno el estómago. Con Melaquina calizaya, que fue el descubrimiento de aquella época, con el descubrimiento de América precisamente, donde allí encontraron una corteza de unos árboles que curaban muchísimas enfermedades, sobre todo la fiebre, y se curaba con las cortezas de aquella quina, que después fue motivo hasta de discusiones y de pleitos, porque había unas que eran mejores que otras, unas cortezas mejores que otras. Hoy en día, las farmacias se han modernizado. Los laboratorios farmacéuticos hacen el trabajo de elaboración y distribución de los productos y la oferta de estos, que en ellas se pueden encontrar, se ha multiplicado. En el poblado, en cualquier sitio donde con toda facilidad cualquier ciudadano puede ir y preguntarle a un técnico en medicamento, a un sanitario, cualquier problema
que a lo mejor no ha tenido tiempo o no ha podido consultar a otro sanitario. Pero es interesante pensarlo, por cuanto no es lo mismo dispensar, o fue lo mismo dispensar un medicamento en 1975, que estuvo antes ayer, que dispensar un medicamento en 1995. Porque es que es tal el bagaje de noticias y de informaciones y de cosas que nosotros tenemos que estar al día. Y para eso el colegio tiene un centro especializado que se llama el DINCA, o CIN, Centro de Información de Medicamentos, que no solamente está a nuestro uso, sino de cualquier persona o entidad que lo necesite. Porque es que estamos profesionalizando la distribución y estamos logrando, sobre todo en la provincia de Cádiz, que es la que yo conozco más, una cooperación con nuestras cooperativas, de tal manera que no se queda solamente en la mera comercialización, sino en la información, en la informatización de cada farmacia. Prácticamente el 70 o el 80% de las farmacias están informatizadas, y no solamente con este tipo de comercialización y de distribución, sino incluso con la formación. Hacemos muchísimos cursillos de reciclaje y de formación de los licenciados y licenciadas en cooperación con nuestras cooperativas. Un farmacéutico o farmacéutica que terminó hace X años de la facultad, bueno, está el bagaje de conocimiento ya que se ha quedado anticuado, que lógicamente tenemos que estar al día, porque es curioso y es interesante observar que todo el proceso de una enfermedad y de un enfermo es radiografías, análisis, visita al médico, visita al especialista, y todo este proceso termina en el medicamento o en la cirugía, pero no hay más. Es decir, todo el proceso, y entonces el enfermo lo que le interesa es que el medicamento sea el apropiado y, por supuesto, al médico para aplicarlo. Por lo tanto, esa es nuestra actualidad. Y nosotros tenemos verdadera preocupación porque están a costa de nuestro prestigio, están proliferando determinados artículos que nosotros no les reconocemos valor. Y por lo tanto, esta campaña es una doble misión. Una, alertar a los ciudadanos, a decirle: tiene usted, en caso de Jerez, 74 boticarios y boticarias a su disposición gratuita. Consúltele. Y sobre todo decirle a nuestros vecinos, a la gente que acude a nuestra botica: mire usted, señora, usted ya se puede tomar 20 litros de agua imantada, que usted no se le quita lo que tiene. Usted tiene que acudir a su médico, tiene que seguir tomando su pastilla para esto, o no debe de tomarla. Porque no es una campaña para comercializar, para vender, no, sino para demostrar nuestro prestigio y nuestro quehacer profesional. Al menos, y gracias a esta farmacia municipal del siglo XIX, nos queda el recuerdo de lo que fueron las antiguas boticas de Jerez. Nada más y hasta la semana que viene aquí en Intramuros.